Sí, del gran escultor Victorio Macho, con lo que podemos sumar este nombre de Victorio Macho, que era rojo, a los progresistas, si es que los izquierdistas se pueden llamar progresistas, pero bueno, es una convención. Podemos decir sí, a los intelectuales de la izquierda, que supuestamente es el bando contrario, supuestamente es el bando contrario a Menéndez y Pelayo. Podemos añadir ese nombre a Goytisolo, Gaya Nuño y a nombres mucho más importantes que veremos después. Pues otro nombre de la izquierda que muestra su admiración por Menéndez y Pelayo, sin duda alguna, es Victorio Macho, y además de una manera majestática, una manera magnífica. El 3 de noviembre de 1956, y con ocasión del traslado de sus restos mortales a la Iglesia Catedral de Santander, en presencia de Franco y lo más granado de la jerarquía católica que alguna vez quizá soñara con llevarle a los altares, el famoso proceso de beatificación de Marcelino Menéndez y Pelayo. Un diario local, en aquel evento, hubo de suprimir la respuesta de una buena señora a la que el reportero había acudido por tener el mérito de ser la más vieja del lugar. Preguntada por cómo recordaba a don Marcelino, la señoruca, dura de oído, pero ligera de memoria, contestó mientras se sujetaba el moño. «¿Marcelinuco, dice usted? Ah, sí, qué bueno era en la cama». Claro, es una anécdota sobre la que me surgen muchas dudas, se me plantean muchas dudas. De entrada, esta manera de llamarlo Marcelinuco, pues no sé si, claro, indicaría que aparte de ser la más vieja del lugar, también indicaría algo sobre su profesión, como la profesión de la señora Warren, que por cierto en español se tradujo como trata de blancas. Es como esa reseña de Psicosis. En España, Norman es un chico tímido y solitario que vive en un motel que regenta junto a su madre muerta. Pues, una cosa parecida, traducir la profesión de la señora Warren por trata de blancas es un despropósito hispano como ese otro. Bueno, hay muchísimas cosas que me parecen dudosas en esta anécdota. Sigue diciendo el articulista. Pero estas son anécdotas en la vida intensa. Claro, anécdotas, y como todas las anécdotas no necesariamente han de ser ciertas, como parece que sí lo son las historietas de Gédéon de Réau. Esto es muy dudoso, pero sí que es una de esas calumnias que se le han levantado a Marcelino Menéndez y Pelayo, que se llevaba prostitutas a la Real Academia de la Historia. Lo he oído centenares de veces, porque claro, basta que alguien lo diga como para que todo el mundo que conoce la historia se sienta obligado a repetirlo, porque yo estoy en el secreto, yo lo sé. Bueno, yo no estaba allí, yo no me consta, no son cosas que se cuentan, pero me fío mucho más de Talleyrand de Réau, y me fío hasta más de Procopio, que también ese sí que miente un poco, y lo que me diga el primer profesor que quiera impresionar a la concurrencia, lo someto un poco a crítica. Se decía que se llevaba una botella de coñac y una prostituta o dos. Luego otros dicen que era un asiduo bebedor de anís. Murió de cirrosis, pero los médicos excluyeron el alcoholismo. O sea, todo esto son detalles que ni nos van ni nos vienen y que solo importan para la causa de beatificación. En la segunda versión de este artículo dice González Bedoya, que el abogado del diablo se tuvo que conformar con esa vía, y el abogado del diablo creo que no lo usa bien, pero bueno, el abogado del diablo es el que aporta documentos en contra de la beatificación, y bueno, parece ser que este bastó y que por eso está paralizado el proceso de beatificación. Todo esto no nos importa lo más mínimo. Por el otro lado, en el proceso de beatificación ya no hay abogado del diablo, ahora solo hay un relator, un instructor que de manera imparcial toma todos los datos, pero uno de los datos fundamentales y necesarios es, cuando no hay martirio, es al fin y al cabo la consecución de milagros. O sea que en tanto que Marcelino Menéndez y Pelayo no haga un milagro, difícilmente. También querían beatificar a Pemán y decían que era buenísimo. Yo desde luego
rezaría antes a Menéndez y Pelayo que a Pemán. Yo a Pemán no rogaría su intercesión ni para curarme un padrastro, ni para curarme un sabañón. De Pemán, desde luego, como calidad humana, que indudablemente era muy tolerante y que admiraba mucho a los poetas comunistas y que intentaba ayudarlos después de que en la guerra intentó mandarlos al infierno, como leemos en La gallina ciega de Max Aub, y que, claro, luego cambió. Todo eso está muy bien, pero Pemán no era tan listo como él creía, y Julio Casares no era tan listo como él creía. Toda esa peña no era... Bueno, como todos los intelectuales de ese siglo XX, que es peor que el XIX, porque evidentemente Ortega y Gasset no es tan listo como él quisiera, pero al margen de eso, tampoco Pemán es tan bueno como todo el mundo creía. Veo muchísima más bondad personal en los textos de Menéndez y Pelayo que en los psicofánticos textos de Pemán. Si hay que obtener un milagro, desde luego yo preferiría pedírselo. Si es necesario un milagro, yo preferiría pedírselo a Menéndez y Pelayo, y a ver si sale de ese estancamiento su proceso. Yo ya digo, a Pemán no le pediría ni intercesión para la curación de un sabañón. Pero estas son anécdotas, dice el autor, en la vida intensa de un erudito incansable, de memoria prodigiosa, que amaba a Dios sobre todas las cosas y al libro como a sí mismo, que había escrito el epílogo de los heterodoxos sobre la España evangelizadora de la mitad del orbe, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma y cuna de San Ignacio, lo que tenía por nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra, entre comillas, como cita, y que se consideraba cristiano a machamartillo y defensor de los intereses de la Iglesia antes que ningunos otros. Al fin y al cabo, para los asuntos de Tejas abajo, que también cultivó con apasionamiento distraído, tuvo como maestro al más ilustrado y malicioso de los españoles de su época, don Juan Valera, que le escribía cartas sobre el modo de conducirse en sociedad. Ya lo he dicho, es un maestro mundano, de conducirse en sociedad con las señoras, cartas destruidas naturalmente por los agiógrafos del autor que glosamos. Le aconsejaba quedarse soltero y, hombre de los peros y de los aunques, como de él mismo decía don Juan, intentó en vano apaciguarle al cazador de heterodoxos su reaccionarismo neocatólico. Cosa que veremos después de que cuente la historia que viene ahora. Se ha dicho que espero que la cuente con todos los detalles con los que aparece. Bueno, si veo que usa un verbo más florido en su versión popular, exotérica de 2012, usaré la de 2012. Se ha dicho, viene ahora, esta historia también tan necesaria para entender ese reaccionarismo de Marcelino Menéndez y Pelayo, como ese discurso inicial de Salmerón, que por cierto también tiene continuación en nuestros días. Yo en la Universidad de Granada dudaba a propósito de matricularme o no en determinada asignatura, así que hice una cata, fui a una clase de ese profesor del que me habían hablado bien unos, mal otros, fui a probar por mí mismo qué clase de docencia impartía, y aparte de decir que con él íbamos a aprender muchísimo, conmigo vais a aprender la tira, muchísimo. Dijo también que nadie se escandalizara porque él suspenda a alguien por usar la palabra ideal. Todo el mundo que usara vocabulario hegeliano, vocabulario idealista, estaba suspenso. Claro, yo hice lo que Marcelino Menéndez y Pelayo, y lo que haría cualquier persona razonable, cualquier persona con sentido común, pero aún así, este discurso, que evidentemente tenía como propósito, y es algo que hacen muchísimos profesores, tenía como propósito quitarse de en medio a alumnos. Esto lo hacía también en árabe Julio Cortés no. Julio Cortés es el que escribió un diccionario de árabe que se entiende, a diferencia de Federico Corriente. Federico Corriente me contaba que iniciaba sus clases hablando
hablando cabizbajo, entre murmullos, hablando en árabe dialectal, en el árabe dialectal más cerrado y abstruso que podía, con la intención de asustar a los alumnos y que se fueran cuantos más mejor. Bueno, pues naturalmente la intención de este profesor era espantar alumnos. En el caso de Salmerón no, porque a él le daba igual. Los que se quedaban suspendían y los que no venían también. O sea, su intención era esa: hacen falta 2 años para que yo piense en aprobar a alguien, el primer año lo va a suspender, porque la metafísica es algo muy difícil, que requiere muchos años. Bueno, pues ese espíritu docente se mantiene. Hay profesores que suspenden si se pone en el examen la palabra ideal, o cualquier palabra que él relacione remotamente con el idealismo hegeliano. O sea, que esas tradiciones se mantienen. No voy a decir que esta empeore o mejore, porque la tradición de Menéndez y Pelayo evidentemente empeora. La tradición de Salmerón no voy a poder decir si mejora o empeora, porque ya esa manera de impartir docencia de Salmerón es pésima. Difícilmente se puede considerar que puede empeorar de una u otra manera. Bueno, se ha dicho... ¿O me he saltado algo? Ah, sí, Juan Valera, eso es, Juan Valera. Pero de esto hablaré después de esta anécdota. Se ha dicho, después de esta historia, o historieta, como Talman de Derreo, se ha dicho que la Restauración quiso hacer a don Marcelino el baluarte de sus ideas, pero no es verosímil que se le ocurriera tal idea al propio Cánovas, tan dado a los imposibles, Romero Robledo mediante, ni desde luego a quienes como Azaña, Galdós o Álvaro de Albornoz firmaron su candidatura al Nobel o a la presidencia de la Academia Española. Es decir, estas autoridades republicanas, bueno, más republicano que Azaña, pues quizá más republicano que Azaña, Galdós, que además era buen repúblico, no solo republicano, haciendo esa distinción que hacía Joaquín Costa. Azaña, Galdós o Álvaro Carrillo de Albornoz, que no pueden considerarse desde luego modelos del ideal monárquico de la Restauración porque eran republicanos. Todos estos intelectuales quisieron un premio Nobel para don Marcelino Menéndez y Pelayo, y por supuesto que dirigiera la cultura de España. Por cierto, que la Junta de Ampliación de Estudios, que se encomendó a Ramón y Cajal, acaba teniendo como uno de sus más importantes institutos, se asigna el nombre de uno de sus más importantes institutos a Marcelino Menéndez y Pelayo. Y la Junta de Ampliación de Estudios, aunque luego los historiadores torpes que creen que Salmerón era presidente de la República y no presidente del Poder Ejecutivo, esos historiadores imprecisos y anticientíficos, creen que la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, es un invento de la República. La JAE es un ideal de la Restauración, es un ideal monárquico, refleja el ideal cultural de Alfonso XIII y de sus empresas culturales. Bueno, pues en esa medida en la que se presta esa atención por parte de la JAE a Menéndez y Pelayo, pues por supuesto que Menéndez y Pelayo está ahí, pero es que los republicanos también lo enarbolan como un estandarte de la cultura española. Don Juan Valera, dice el artículo, fue más optimista, avisado e instruido como nadie, aunque muy perezoso, claro, pero lo compensaba con su inteligencia y sus lecturas. Era un vividor, Juan Valera era un vividor, pero la lectura formaba parte de esa vida y se notaba muchísimo. Perezoso, dice, bueno, veía en su mozo amigo un alter ego de superior sabiduría. Claro, a mí esto me interesa, pero lo va a hacer mejor Marcelino Menéndez y Pelayo, que lo lea él y luego me lo cuente. Yo quiero saber algo, le pregunto a mi amigo Menéndez y Pelayo. Eso se ve mucho en las cartas. Yo sé de esto, pero él sabe más.
Así que ¿para qué me voy a esforzar en estudiar con la atención estudiar este asunto con la atención que requiere, cuando Menéndez y Pelayo va a poner ahí el microscopio, va a sacar los rayos X y le va a meter fuego al papel? Así que es como una especie de bastón de la erudición, es un Rodrigón de la erudición de Valera. Una magnífica relación humanista. Las cartas de Valera y de Menéndez y Pelayo son humanismo renacentista del siglo XIX. Buscó, por tanto, bañarlo en las corrientes de la vida. Cita de Valera: usted será personaje de gran cuenta en las letras. Bueno, dice, escribe el santanderino. Imagino que escribe al santanderino, porque Valera ya era figura de gran cuenta. Y expresa la esperanza de recuperarlo para la causa restauradora. El criterio de Balmes, se dice, no es más que una colección de fabulillas destinadas de fabulillas desatinadas con metafisiqueja en lugar de moraleja. O sea, en esto están de acuerdo Valera, está de acuerdo Unamuno. Sigue el artículo. El anticlericalismo es mucho más que una pasión de zapateros progresistas. Y quede claro que esto es un artículo de 1981 y no hay ningún juego de palabras, ningún doble sentido con el presidente Rodríguez Zapatero de tiempos posteriores. Es mucho más que una pasión de zapateros progresistas. Y con alegatos como los prodigados por el marqués de Valdegamas o exabruptos como los del Brindis del Retiro, y aquí viene el Brindis del Retiro, es de Menéndez y Pelayo, y esto espanta a Valera y le escribe una carta que ahora leeré, por supuesto. Aquí esa ironía volteriana de Valera: si el catolicismo no fuera divino, con pocos como Donoso vendría a tierra y se hundiría. Y ahora viene la historia, después de una enorme publicidad, aquí está, viene la historia del Brindis del Retiro, que es clave para entender el reaccionarismo, cómo funcionaba ese reaccionarismo de don Marcelino, y que, bueno, me ha llevado al Brindis del Retiro algo que no dije bien en la presentación de Pemán, cuando dije que el poema de la bestia y el ángel es como primavera para Hitler, y que al recitarlo lo que nos sale es levantarnos e irnos. Y me vino a la memoria otro acto parecido que contaba Pemán, en el que también se levantaron indignados, y pensé que era por haberse dicho algo poco franquista o poco... Bueno, eso le pasó a él. A Pemán le pasó que dio un discurso proponiendo a Calvo Sotelo como el protomártir, que hoy en día sería el colmo de la carcundia, el colmo de la extrema derecha. Bueno, pues al auditorio ante el que Pemán decía esto, eso les pareció ofensivo y les pareció muy poco de derechas, porque era hacer de menos a José Antonio, y ese público se ofendió y tuvo consecuencias muy negativas para Pemán, como que lo destituyeran de una manera caciquil y por supuesto ilegal de la Real Academia. Eso podría servir como contrapartida del Primavera para Hitler, que es ese Primavera para Hitler que es el poema de la bestia y el ángel. Pero el otro caso que recordaba haber leído en Pemán, de gente que se levanta indignada por un discurso, es idéntica a ese Primavera para Hitler que es el poema de la bestia y el ángel. Se indignaron por las mismas razones, porque les parecía de demasiada derecha, de demasiada extrema derecha. Y ese es el Brindis del Retiro. Y lo cuenta Pemán, seguramente para justificar un poco ante los intelectuales progresistas su Primavera para Hitler, haciendo ver que Menéndez y Pelayo también montó Primavera para Hitler en el Retiro. Bueno, pues aquí viene esa historia que desde luego no tiene desperdicio y que vamos a ver desde diferentes enfoques. Dice el artículo en El País: del famoso Brindis del Retiro hace ahora 100 años, 1881. Es decir, que este artículo en realidad parece que lo que está conmemorando es el Brindis del Retiro. Ese eje, esa columna vertebral, esa espina dorsal del
Marcelino Menéndez y Pelayo reaccionario. Menéndez y Pelayo como reaccionario. En la fonda persa del Retiro terminaba uno de los importantes actos del centenario de Calderón. Algunos oradores y algunos extranjeros habían mantenido tesis que disgustaron a don Marcelino, como le disgustarían las mantenidas hoy por Umbral, por ejemplo. Curiosamente, no piensa en si le disgustarían o no las sostenidas por Goytisolo, que, como ha dicho antes, es uno de los defensores progresistas de Menéndez y Pelayo. Goytisolo es como la contera de esa deformación de Amador de los Ríos, de quien Menéndez y Pelayo es parcialmente en una de sus empresas, en una de sus obras, continuador. Bueno, no sé si se ha perdido el lector. Vamos a ver, vamos a empezar por Amador de los Ríos. Amador de los Ríos defiende o muestra con datos filológicos, no con teoría, no con fantasías, sino que muestra con datos, con investigación, hallada en bibliotecas no solo de España, sino de Italia, de la corte de Nápoles. Amador de los Ríos muestra una España plural. Marcelino Menéndez y Pelayo continúa el pensamiento de Amador de los Ríos y quiere continuar su historia de la literatura. Después todo empeora y tenemos un Américo Castro que defiende una España plural más con fantasías que con datos y viene a querer que todos los grandes escritores españoles sean judeoconversos, que aquí no haya nadie católico de verdad y que todo lo que de España tiene de bueno se debe a cualquier cosa menos al catolicismo. Y naturalmente de esa línea exagerada, con una prolongación ya como la punta de un cuerno, tenemos a Goytisolo, a Juan Goytisolo, que defiende las mismas ideas de Américo Castro, pero con menos datos aún, porque él es un novelista, periodista, autor de ficciones, no está tan comprometido con la crítica filológica de la que, por supuesto, Amador de los Ríos y Menéndez y Pelayo son devotos, y ellos tienen ante todo el texto, los datos reales, y luego ya viene la ideología. Goytisolo y su modelo Américo Castro parten de la ideología y luego recomponen datos en un ensayo. Son ensayistas más que filólogos y más que investigadores. Entonces resulta muy curioso que diga González Bedoya que le disgustarían las tesis de Umbral, pero no las de Goytisolo, y en cierta medida es que, claro, las de Goytisolo vienen de Menéndez y Pelayo. O sea, hay una afinidad real, no solo es que Goytisolo reconozca los méritos intelectuales de Menéndez y Pelayo, es que hay una afinidad intelectual. Y naturalmente Goytisolo leerá los heterodoxos españoles en un sentido completamente distinto a aquel que se propuso Menéndez y Pelayo, pero que están implícitos en la obra. Los heterodoxos españoles, la historia de los heterodoxos españoles puede leerse como una apología, como una defensa, como un encomio, como un elogio general de los heterodoxos españoles. Y por cierto que esta obra, como se ha visto, también tiene su precedente, que son Los herejes de Italia de Cesare Cantù, que también puede tener su varia lección, como todos los clásicos. Puede tener su varia lección. Bueno, no estoy seguro de que le disgustaran específicamente las tesis de Umbral, porque Umbral no tiene tesis. Las tesis de Umbral son meramente literarias y ha escrito algunos libros de crítica filológica escandalosos, sobre todo el de Lorca, lleno de tópicos, lleno de anécdotas, pero no creo que a Marcelino Menéndez y Pelayo le molestaran las tesis de alguien que no es filósofo ni teórico, sino retórico. Umbral no es más que un retórico y que lo que quiere es hacer un artículo bonito y un libro bonito, pero que no tiene tesis. ¿Cuáles son las tesis de Umbral? Bueno, sigue diciendo González Bedoya.
los extranjeros empiezan a hablar, imaginamos lo de siempre, ¿verdad? La leyenda negra, la Inquisición, y don Marcelino se empieza a caldear. Sin que nadie lo espere, don Marcelino se levanta y empieza un discurso feroz en el que defiende la fe católica, apostólica y romana, la Iglesia, el partido de Dios en la tierra, al municipio español, a los dramas calderonianos y hasta la Inquisición. Doña Emilia Pardo Bazán ve a Menéndez Pelayo, y se lo cuenta en una carta, con la corbata desatada, muy sofocado y echando chispas, y a todos los extranjeros, evaí, y a los del signo de la bestia hechos unos venenillos. Evaí en francés. A Valera y a Galdós, su otro gran amigo progresista Galdós, el brindis les parece una pitada, y hasta su delicado y neurótico hermano Enrique, el buen poeta, le reprende por no haberse contenido. Pero don Marcelino, más tradicionalista que los mismísimos nocedales, no cede. Estaba muy cargado de tonterías y hasta barbaridades, y además le habían dado de postre un champaña atroz. Entonces tenemos aquí una escena completamente cómica. En la comida está escuchando discursos que ya lo van caldeando. Le dan un champaña que no le gusta. Encima la comida no le gusta, la bebida le parece infame. Y luego escuchan más discursos sobre la Inquisición, el retraso intelectual de España, todo esto en un homenaje a Calderón. Otra vez la Inquisición, más veces la Inquisición, Felipe II la Inquisición Felipe II, y Menéndez y Pelayo, en su educada paciencia ahí aguantando, y encima pensando el champán era una porquería, el champaña era una porquería, y cada vez más discursos, y llega el momento en el que se levanta, se desata la corbata y grita ¡Viva la Inquisición! Bueno, una cosa así, una escena cómica semejante, aunque el discurso es bastante más matizado, ahora lo veremos. Pero claro, esto es reaccionarismo, y reaccionarismo lógico. Aquí lo dice el articulista, estaba muy cargado de tonterías, es que esa es la clave. Marcelino Menéndez y Pelayo es un reaccionario porque está harto de tonterías. E igualmente, cuando alguien se siente en un congreso de los que se supone que son los herederos de este hispanismo filosófico, que son los que dicen ser discípulos de Gustavo Bueno, que Gustavo Bueno tenía sus extravagancias, sus vehemencias muy parecidas a las de Menéndez y Pelayo, es que realmente ese supuesto viva la Inquisición, que no lo es, pero es mucho más moderado, de Menéndez y Pelayo, es el precedente, es el precursor de Gustavo Bueno diciendo si alguien se sonríe cuando yo diga España, yo me sonrío de su puta madre, llamando perro a otro interviniente en el Congreso de Filósofos Jóvenes y luego persiguiendo a otro. O sea que es el precedente, sin duda alguna, de estos vicios del hispanismo filosófico, como lo es de sus virtudes y de sus méritos, que indiscutiblemente, bueno, ahora entraremos en más detalle, pero este exabrupto es el prototipo, es el arquetipo de un Gustavo Bueno diciendo, y si alguien se sonríe cuando yo diga España, yo me sonrío de su puta madre. Que además lo ha repetido infinidad de veces, y se lo preguntó Sánchez Dragó, y tú has dicho, sí, yo lo he dicho, y lo repito. Bueno, claro, que cambian las formas, el siglo XIX, como decía Baroja, es muy superior al XX. Desde luego, el siglo XIX tenía mejores formas. Bueno, pues ¿qué le pasa a Gustavo Bueno? Que está harto de tonterías, y lo mismo le pasa a Menéndez y Pelayo. Igualmente, si alguien se sienta a escuchar a los discípulos de Gustavo Bueno, que imitan esa vehemencia, esa exaltación, pues acabará comprendiendo, como me pasa a mí, a Pepe Rubianes, cuando en la televisión pública catalana le preguntaron, creo que era la pública catalana, y además le preguntaron en catalán, y le preguntó un entrevistador que a mí me parece completamente asiático, que tenía rasgos asiáticos. Luego, claro, pensé en esos rasgos asiáticos que también veo en Josep Pla. Es la misma televisión que produjo Omenot, la serie sobre la obra de Pla, pero ya tenía una deriva. Sería interesante saber de cuándo es esa entrevista. Pepe Rubianes hizo un
Pepe Rubianes hizo una obra de teatro sobre García Lorca, quizá un monólogo, y había ido allí a hablar sobre la obra y sobre Federico García Lorca, y lo estaba haciendo en español. Además, Pepe Rubianes era gallego. Por lo tanto, todo aquello era un ceremonial de exaltación de España. Lo hacía en la lengua española y sobre un poeta español. Pero le preguntaron en catalán si estaba en peligro la unidad de España. Y dijo, con una